Hoy vamos a resolver una viga y vamos a calcular lo que son las deflexiones que se ejercen en esta viga usando los métodos o usando el método de la doble integración. Entonces, el ejemplo dice determinar la deflexión máxima entre los apoyos A y B, análogamente calcular la pendiente en el nodo A. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso tenemos que es una viga isostática. Usando las ecuaciones de la estática nosotros podríamos ponerla en equilibrio a esta estructura. Entonces lo que realizamos es calcular las reacciones. Realizamos la sumatoria de momento en el nodo A, que sería la fuerza BY por la distancia L menos W por L, la carga puntualizada, por L medios igual a 0. En este caso yo asumo el sentido antihorario positivo y el sentido horario negativo. Tenemos que BY es igual a menos WL medios. Entonces, lo que yo asumí el sentido hacia arriba positivo, con los cálculos dice que la fuerza es hacia abajo, o sea, esta fuerza que se ejerce en el nodo B es en el sentido negativo hacia abajo. Entonces realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos que el AY menos WL, la carga puntualizada en este punto que es WL, menos, como está negativo, menos WL medios, igual a 0. Entonces AY sería 3WL sobre 2 en este punto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los esfuerzos resultantes en esta viga, ¿no? Entonces, estos esfuerzos resultantes, digamos el momento interno actuante, nos va a ayudar a determinar lo que son las pendientes y deflexiones en el nodo, tanto en el tramo AB y en el nodo A. Entonces, lo que calculamos aquí es el tramo CA. En el tramo CA, los valores que X va a tomar es de 0 a L. Entonces calculamos que M es igual a la carga puntualizada, que sería en este caso W por X medios, es decir, la sumatoria de momentos se realiza a este punto de aquí. Entonces realizamos a W por X medio. En este caso el sentido es negativo. Ahora lo que hacemos es en el tramo BA, los valores que se tomaría. En este caso yo voy a comenzar para poder no hacer mucho trabajo en lo que es el tema de cálculo de las constantes, agarrar estratégicamente este punto de aquí y hacer un corte y empezar por este tramo. Entonces los valores que tomaría X son de 0 a L también del mismo modo. Entonces estaríamos calculando M igual a menos W L por X sobre 2. Definimos ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos las ecuaciones, momentos internos ejercidos en la viga. Ahora lo que vamos a hacer es determinar las ecuaciones que definan la pendiente y la deflexión máxima de esta estructura. Entonces empezamos con el tramo CA. Ya sabemos que esta es la forma o la ecuación que representa para usar el método de doble integración. Entonces aquí teníamos integrando una primera vez, tenemos la pendiente, en este caso esta sería la pendiente. Integrando segunda vez tendríamos lo que es la deflexión. Ahora para el tramo BA, del mismo modo, en este caso tenemos el momento, integramos, perdón, aquí es una nada más, integramos y tendríamos lo que es la pendiente, integramos segunda vez, tendríamos lo que es la deflexión. Entonces ya tenemos una ecuación con unas constantes, constante 1, constante 2, constante 3, constante 4, ¿no? Ya se explicó en los videos anteriores de por qué es esto, ya que son integrales indefinidas y vamos a tener que calcular unas constantes.
y estas tienen que ser secuencial en este caso. Ahora, ¿no? Lo que ya una vez teniendo lo que son las ecuaciones que definen la pendiente y la deflexión en la viga, hay que aplicar algunas condiciones para poder calcular cada una de estas constantes. En este caso vamos a aplicar una condición o las condiciones de frontera. Ya se explicó en los videos anteriores en qué consistía estas condiciones de frontera. Entonces vamos a aplicar. El desplazamiento en el tramo AB cuando x es igual a 0 va a ser, hay una restricción en ese punto, en el nodo, en este nodo hay una restricción, no hay desplazamiento, entonces va a ser igual a 0. Entonces, como es el punto de deflexión, tenemos que coger lo que es la ecuación de la deflexión y reemplazar los valores como se muestra en este caso. La deflexión es 0, no hay una restricción de desplazamiento vertical, entonces sería 0 en el nodo, y reemplazando los valores en x0, en x todo 0, entonces tendríamos la constante 4 igual a 0. Ahora, del mismo modo, aplicamos ahora las condiciones de contorno cuando la distancia es igual a L. Va a ser igual a 0 el desplazamiento, la restricción. Entonces, cuando la distancia, cuando x es igual a L, va a ser igual a 0, ya que en este punto tenemos una restricción al desplazamiento vertical, entonces sería 0. Reemplazando del mismo modo en la misma ecuación, es decir, en la ecuación 4 de deflexión, ya que es el mismo tramo, estaríamos reemplazando el valor de L. Entonces, reemplazando, tenemos que C3 es igual a WL cubo sobre 12. Ahora, del mismo modo, vamos a usar lo que es en el caso del volado. En el caso del volado, más o menos está cumpliendo lo siguiente. Tenemos, digamos, ¿no? Lo que cumple es una viga, una distancia L, una distancia L, una distancia L, una distancia L ya. Entonces, para aplicar esta condición en este punto, se dice que, digamos que esto va a ser A, B y C y D. Entonces, lo que tenemos en este punto es que la AB, o sea, el desplazamiento en AB, cuando X es igual a L, va a ser igual a 0. Las condiciones de contorno, o sea, en este punto, como hay un soporte, un apoyo, los desplazamientos verticales son restringidos, entonces el desplazamiento cuando X es igual a 0, en ese tramo va a ser igual a 0. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente, tenemos que la rigidez, reemplazando ya los valores, en este caso esto sería 0, reemplazamos, sería 0 todo, entonces aquí reemplazamos en xl, igual en x reemplazamos l, y esta ecuación lo dejamos porque vamos a tener que con esta ecuación calcular la constante 1 o la constante 2. Entonces, ahora lo que hacemos es aplicar el principio de continuidad. ¿En qué consiste este principio de continuidad? Digamos que en este punto la deflexión y la pendiente van a ser lo mismo cuando x es igual a L. Entonces, este tema ya se explicó en los videos anteriores. Entonces, vamos aquí a reemplazar las ecuaciones de pendiente del tramo 1 con las ecuaciones de pendiente del tramo 2. Es decir, reemplazar las ecuaciones o igualar las ecuaciones 1 y 3. Igualamos las ecuaciones 1 y 3 reemplazando, en este caso tiende a tener el signo negativo
por el sentido que nosotros hemos realizado el corte en las ecuaciones, es decir, de este tramo hemos empezado hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha positivo y negativo. Entonces, reemplazando y resolviendo, tendríamos que la constante 1, aquí factorizamos 12 entre 4 serían 3 WL al cubo, menos 12 entre 12 sería igual a 1 por WL al cubo, más 12 entre 6 serían igual a 2 WL al cubo. Entonces, en este caso estaríamos calculando lo que es la constante 1, que sería igual a WL al cubo sobre 3. Ahora, como ya tenemos la constante 1, reemplazamos en la ecuación anteriormente calculada y calcularíamos lo que es la constante 2. Entonces, la constante 2 sería menos 7WL a la cuarta sobre 24. Ahora, lo que vamos a hacer es, ya tenemos la constante 1, la constante 2, la constante 3, la constante 4. Ahora hay que calcular la pendiente. Nos piden la pendiente en el nodo A. Entonces, nosotros podríamos usar esta ecuación como también esta ecuación, ya que los dos nos darían la pendiente en el nodo A. Estaríamos calculando con estas ecuaciones, los resultados serían los mismos para calcular la pendiente en el nodo A. Entonces yo voy a escoger la ecuación del tramo 1, es decir, del tramo CA para la pendiente, que es la ecuación 1, y reemplazando voy a tener que la pendiente va a ser a WL al cubo sobre 6EI. Esto sería la pendiente en el nodo A. Nosotros podemos comprobar también, calculando con esta ecuación, nos daría el mismo resultado. Ahora, la deflexión máxima en el volado. La deflexión máxima en el volado, es decir, en esta viga, se va a generar, en esta parte de aquí, se va a generar una deflexión en esta parte de acá, así. Lo que vamos a calcular es esta deflexión. La deflexión de la viga en el nodo A. Entonces, la deflexión en la viga, para ese caso, como es el tramo CA, la deflexión sería la ecuación 2. Con esta ecuación 2, nosotros vamos a calcular lo que es la deflexión en el nodo C. Ahora, reemplazando los valores, tenemos esta ecuación, reemplazamos los valores. En este caso, cuando la distancia es 0. La distancia cuando es 0 se va a generar lo que es la deflexión máxima en este volado. Ahora, entonces reemplazamos en x igual a 0. Entonces tenemos que la deflexión máxima en el nodo C es igual a menos 7WL a la cuarta sobre 24 y sobre 24 por la rigidez del elemento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la deflexión máxima entre los apoyos A y B. La deflexión máxima entre este apoyo, A y B. En este caso, el signo negativo, ya que hemos calculado la deflexión, en este caso el signo negativo quiere decir que la deflexión es hacia abajo. Ahora calculamos la deflexión máxima entre los apoyos A y B. Para ello necesitamos saber a qué distancia se produce la deflexión máxima. Para ello, la deflexión máxima vamos a calcular cuando, aquí dice, ¿no? La deflexión máxima ocurre cuando la pendiente es igual a 0. Entonces, despejando esto de la ecuación 3, vamos a calcular, y reemplazando los valores en la ecuación 3, vamos a calcular, vamos a despejar, factorizar, y vamos a dejarlo en todo con la distancia L y X para poder calcular la distancia, ya que esto sería la carga por la distancia. Entonces, esta distancia del tramo 2, lo igualamos a 0. Entonces, aquí vamos a calcular a qué distancia se produce la deflexión máxima. Entonces, despejando
y pasando a dividir, tendríamos que x, o sea, la distancia donde se produce la deflexión máxima es igual a L sobre raíz de 3. Ahora, ya calculado esto, nos vamos a reemplazar esta distancia en la ecuación 4, la cual es de la deflexión de ese tramo, del tramo AB o BA. Entonces, reemplazando y resolviendo, sabemos que C3 es WL al cubo sobre 12 más la constante 4 que nos salió que es 0. Ahora aplicamos aquí el álgebra y resolvemos. Resolvemos y tenemos aquí, factorizamos 12 y 144. Tenemos que la deflexión está definida por WL sobre 12 por la rigidez, todo eso por menos x al cubo más x por L al cuadrado. Ahora, como ya sabemos que la distancia donde se produce la deflexión máxima es a L sobre raíz de 3, reemplazamos ese valor y tendríamos lo que es lo siguiente: WL sobre 12i por menos L al cubo sobre raíz de 3 elevado al cubo más L al cubo por sobre raíz de 3. Entonces, factorizando L al cubo sobre 3 tendríamos lo siguiente: resolviendo tendríamos que sería 2 tercios, y resolviendo la pendiente en ese punto a L raíz de 3 sería WL a la cuarta sobre 18 raíz de 3 por la rigidez del elemento. Eso sería todo. Muchas gracias.